Según el folclore de varios países, el vampiro es una criatura que se alimenta de la sangre y esencia vital de otros seres vivos, no solo humanos, para sobrevivir. En el folclore popular, el vampiro es un ente de silueta borrosa, sin huesos, de brillantes ojos rojos y una especie de pico en lugar de nariz con el que chupaba la sangre de sus víctimas. Si esta criatura conseguía sobrevivir más de 40 días, desarrollaba huesos y un cuerpo, haciéndolo mucho más difícil de matar. A continuación, te brindamos algunos datos llamativos sobre estas terribles criaturas. Número 1. Los vampiros chinos eran más sexuales. Según la mitología china, los vampiros tenían los ojos rojos y garras afiladas. Se decía que tenían un fuerte instinto y deseo sexual que hacía que sus víctimas fuesen mujeres. Según iban consumiendo a sus víctimas, adquirían poderes extra, como la capacidad de volar, cambiar de forma y convertirse en lobos, además de obtener una larga cabellera blanca, modelo en el que se inspiró parcialmente Francis Ford Coppola para su vampiro en Drácula, de Bram Stoker. Número 2. ¿Cómo convertirse en vampiro? Por lo que sabemos, uno puede convertirse en vampiro gracias al mordisco de una de esas criaturas. Los vampiros de folclore tienen más vías de conversión, y es que podían transformarse en vampiros si habían sido licántropos anteriormente, si eran hechiceros, eran hijos bastardos de padres también bastardos, morían antes de ser bautizados, tenían dientes al nacer, eran el séptimo hijo del séptimo hijo o se suicidaban, entre otros. Eso sí, si te había mordido un vampiro y no querías convertirte, tenías una solución: buscar las cenizas de un vampiro muerto y bebértelas. Como método para prevenir futuros ataques, también podían hornear pan con la sangre de un vampiro y comértelo. Para repelerles, lo típico: crucifijos, agua bendita, ajo, espejos, sal, o decapitar su cadáver. También se enterraba a los difuntos del revés para evitar males mayores. Número 3. Sus víctimas. Cuando un vampiro mataba, su primera víctima solía ser, y seguir siendo tras convertirse, su pareja sentimental, según el antiguo folclore. De hecho, el luto que se ponían las viudas era con el objetivo de despistar al vampiro, ya que el color negro les daba la oportunidad de camuflarse con facilidad entre las sombras. Sin embargo, si volvía, acababa a menudo convirtiéndola en vampiro y manteniendo relaciones sexuales con ella para crear descendencia. Así explicaban que las viudas se quedaran embarazadas tras morir su marido. Los hijos nacidos de este tipo de uniones tenían lo mejor de los dos mundos, teniendo los poderes necesarios para acabar con esas criaturas. Número 4. Sus poderes. Según los vampiros de hoy, podríamos decir que son todopoderosos. Control mental, telepatía, presencia, cambia formas, que mueren si les da la luz del sol. Todas estas cosas serían una invención de los últimos tiempos. Se dice que allá por los años 50, el ejército estadounidense utilizaría esa invención para asustar a los creyentes indígenas en las guerras en Filipinas. Sin embargo, no todos los vampiros sufrirían esa desdicha. Lo de beber sangre, por otro lado, no es suficiente para definir a un vampiro. Sí, es algo que los caracteriza, pero no les determina. Número 5. Elizabeth Bathory. La condesa Bathory fue considerada una vampira auténtica. Esta mujer, perteneciente a la nobleza húngara, cabeza y líder de su poderosa familia, que poseía tierras en los reinos de Hungría y Transilvania, fue acusada de morder la carne de mujeres jóvenes mientras las torturaba, para luego bañarse en su sangre, con objeto de mantenerse más joven y bella. Esta mujer es considerada la asesina en serie más prolífica de la historia, con centenares de víctimas a sus espaldas. Se calcula que más de 650, todas mujeres y sirvientes jóvenes. Entre otras cosas, se dice que Bathory se dedicaba a torturarlas de las peores maneras, y salió más o menos airosa, gracias a su condición como noble. Eso sí, fue arrestada, juzgada y encerrada en prisión hasta su muerte, de forma natural. Aunque muchos sostienen la teoría de que Bathory fue en realidad la víctima de una conspiración por parte de algunos miembros de la nobleza húngara, que no aceptaban que una mujer tuviese tanto poder. Número 6. Drácula. El vampiro más famoso de todos los tiempos, sin discusión, fue el conde Drácula. El personaje,
protagonista entre otros de Drácula, de Bram Stoker, está basado en un personaje histórico real, el conde Vlad Dracula, apodado Vlad el Empalador. Considerado dragón y demonio, sembró el terror durante el siglo XV, pero también fue considerado uno de los héroes de la historia de Rumanía. Torturaba, asesinaba y violaba, generando un mito para la creación del famoso personaje. La época en la que se presentó la novela de Bram Stoker también ayudó. Durante los siglos XVII y XVIII, se vivió un temor por el vampirismo en toda Europa, tras los rumores de que unos vampiros habrían atacado a algunas personas al sur del continente. Bram Stoker, inspirado, no dudó en utilizar ese temor general para promocionar su obra, que obviamente fue acogida con fascinación y mucho miedo. Número 7. El síndrome de Drácula. El temor por el vampirismo, como hemos mencionado antes, no fue en vano. La propagación de un tipo de enfermedad tuvo parte de la culpa. Las porfirias son un tipo de trastorno hereditario, muy poco frecuente, en el que el paciente no produce hemoglobina de manera adecuada, por culpa de una falta de ciertas enzimas necesarias para este proceso. Existen muchas variedades y es hereditaria, pero sus síntomas hicieron que se apodara el síndrome de Drácula o vampirismo. Los enfermos tienen dolores musculares muy fuertes, sensibilidad a la luz y cambios de personalidad, entre otras cosas. Otro nombre para esta patología es hematodipsia, que implica una fuerte relación entre la sexualidad y la sangre, más allá del fetichismo. Número 8. Registro de su existencia. Hay datos acerca de estas criaturas desde el 4000 a.C., referencias acerca de estos seres se pueden encontrar en el Libro de los Muertos, del Antiguo Egipto. En el libro, se relata el proceso por el cual el ser humano muere, y cómo su alma pasa al reino de los dioses. Sin embargo, relata que si el Ka, una de las 5 partes del alma humana, no recibe unas ofrendas en particular, puede que se vaya y comience a buscar cómo nutrirse en el exterior, lo que podría incluir beber sangre de los vivos. Pero no solo los humanos podían convertirse en vampiros, se sabía que la diosa Sekhmet era conocida por beber sangre. Sin embargo, el término vampiro no se acuñó en inglés hasta mediados del siglo XVIII, cuando se utilizó en el poema El vampiro de las ciénagas en 1734. La descripción de estas criaturas suele variar dependiendo del país del que procedan las leyendas, pero la publicación de Drácula, de Bram Stoker, dio lugar a la creación de lo que podríamos denominar el vampiro contemporáneo. Hollywood hizo el resto, con más de 300 películas sobre vampiros hasta la fecha, y de ahí las diferencias con los vampiros antiguos, que eran más no muertos como tal, que vampiros tal y como los conocemos ahora. Y hasta aquí llega este video con datos sobre una de las criaturas más aterradoras y fascinantes del universo del horror. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte.